¿Qué tal? Quinto año, estamos en la clase número 2 del Observatorio de Comunicación, Cultura y Sociedad. La clase es sobre comunicación y lenguaje y como van a leer en la consigna, vamos a abordar el segundo concepto de la materia, que es comunicación, luego de analizar el primero en el texto de Giddens, que trataba sobre socialización. Tres cositas antes de arrancar. Primero, las próximas actividades hasta la 4 van a ser más bien teóricas y luego, una vez que definamos bien los nombres de la materia, nos vamos a meter en temas de la realidad que son un poco más dinámicos y dan más lugar para el debate, otro tipo de actividades. ¿Cómo se hace esta actividad? Bueno, primero leyendo la consigna, segundo escuchando este video y tercero leyendo atentamente este texto de Emil Benveniste que se llama Comunicación animal y lenguaje humano. Dos preguntas a responder, número 1 y número 2, y la número 3, que es una actividad. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Yo lo que recomiendo es, antes de ponerse a pensar las respuestas, lo que tienen que hacer es leer y comprender el texto. Entonces, dejemos las preguntas de lado, saquémonos ese chip que a veces tenemos de rastrear las respuestas, o sea, de ver la pregunta y pensar que en un párrafo como este voy a encontrar la respuesta y la voy a poder copiar y pegar y resolver la tarea. No, eso no va a pasar. Ninguna pregunta que yo les proponga, pero ninguna pregunta se puede responder de esa manera. Yo no hago copismo y no quiero que ustedes hagan copismo. Para poder responder o para poder realizar las actividades que les propongo, tienen que leer el texto y comprenderlo. ¿Qué trata o qué quiere decir esa palabra leer? Bueno, nosotros entendemos a veces que leer es más o menos hacer esto, mirarlo medio de refilón, en diagonal, me quedan algunas palabras, bueno, sí, llegué al final, a ver las preguntas y a ver si las encuentro. No. Yo lo que les voy a proponer puede llegar a parecer como más tedioso, puede parecer que demora más tiempo, pero es el único modo de resolver la actividad. Estamos haciendo educación a distancia, cada uno en su vida particular tendrá sus tiempos y sus espacios. Lo cierto es que ustedes tienen un plazo determinado para hacerlo, no es como si lo hiciéramos en el aula que tenemos 2 horas o 3 horas reloj, sino que ustedes tienen bastante tiempo. Entonces lo que tienen que hacer, y sobre todo para comprender lo que hablamos, y yo como profe les digo, las actividades que les propongo es para ustedes, para que se puedan desarrollar, porque lo que me interesa es que puedan seguir estudiando y demás, o formándose, o por lo menos que se lleven algo de la escuela y no que a fin de año digan, y no sé, la verdad que me olvidé de todo, porque hice copismo, pues estudié memoria, etc. Tienen que hacer 3 lecturas. Perfecto, hacen una primera lectura, puede ser un poco más superficial, un repaso general del texto, listo. Dejo el texto ahí por unas horas, quizá el otro día, y agarro mi carpeta y lo vuelvo a leer y hago anotaciones de las ideas principales. Si lo pueden imprimir mejor, pero bueno, sabemos que todos leemos hoy desde el celu de la compu. Esa es la segunda lectura. Lo mismo, llego al final, tengo mis anotaciones, dejo el texto ahí, al otro día lo vuelvo a leer y vuelvo a ir mirando mis anotaciones, y yo les garantizo que es muy factible que hayan entendido la totalidad del texto, que hayan entendido la idea, de qué trata, de qué no. Y repito, parece que es más engorroso, pero vamos de vuelta, por ejemplo, ahora a las preguntas, y van a ver que después de comprender ese texto, esto sale solo. Volvemos para allá. Emil Benveniste habla de comunicación animal y lenguaje humano, hace una introducción donde él dice que es hasta hoy imposible encontrar en el mundo de la naturaleza, o sea, el mundo animal, sistemas o modos de expresión, comunicación que sean similares al lenguaje humano. O sea, nosotros vamos a definir en la materia el concepto de comunicación en primer lugar comparando, como hizo Giddens, con el mundo animal. La semana que viene vamos a abordar bien el concepto de comunicación. Entonces el tipo te dice que
En los vertebrados, los animales superiores, como aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios, bueno, hasta ahora no se ha encontrado un sistema de expresión o comunicación que sea similar al lenguaje humano. Sin embargo, un profesor en zoología, Karl von Frisch, alemán, se puso a analizar la comunicación en un sector del mundo animal que no había sido en su momento, estamos hablando de casi 100 años atrás, tenido en cuenta porque no era un vertebrado, que eran las abejas. Ustedes lo que van a ver es lo que von Frisch descubre, que es que las abejas tienen una danza frente a la colmena, que no es una danza porque sí, sino que hay una comunicación allí, que tiene que ver con el baile, con esa danza que realizan. Y el objetivo de hacer esa danza, lo van a ir encontrando, tiene que ver con el alimento. Se explica la distancia o incluso la cantidad. Entonces, lo que sigue a continuación es, bueno, una danza quiere decir círculos horizontales de derecha e izquierda, la otra como una agitación del abdomen, y le explica de qué tratan. Si no se entiende por las dudas, tienen este link, ese videito, 8 minutos, no es tanto, donde les explica, quizá con imágenes, lo que dice aquí. No me parece demasiado complejo, pero bueno, lo recomiendo sobre todo para entender. Este texto les permite discutir a veces con ese amigo o esa parte de la familia que te dice, no, pero bueno, los perros tienen lenguaje, no, pero los perros se comunican. Bueno, vamos a ver realmente, hablar con propiedad desde las ciencias. Por ejemplo, ¿qué pasa en el mundo animal? ¿Hay lenguaje? ¿No hay lenguaje? ¿Hay comunicación? ¿No hay comunicación? Lo vemos. Después de explicar un poco de qué tratan las danzas, qué hizo von Frisch, todo esto es explicación, qué quiere decir. La verdad que no es un lenguaje bastante accesible, no tiene palabras difíciles. Lo que plantea Benveniste, que bueno, hay un sistema de comunicación en esta colonia de insectos, sin embargo dice no es un lenguaje, o sea, no tiene que ver con el lenguaje humano. Y lo que sigue a partir de esta página, fin de la página 3, es comparaciones entre esta comunicación de las abejas y nuestro lenguaje humano. Entonces tienen aquí algunas diferencias, o algunas, mejor dicho, una comparación, y aquí en estas viñetas hay diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, que el mensaje de las abejas necesita sí o sí, como es un baile, no hay voz, o sea, no hay utilización del aparato vocal, con lo cual no es un lenguaje. Otra diferencia es que esta comunicación necesita sí o sí de la luz para que haya percepción visual, entonces de noche no se puede hacer, nosotros sí podemos comunicarnos de noche. Que este mensaje no tiene respuesta, sino una conducta, y nosotros en sociedad cuando nos comunicamos siempre hay respuesta, diálogo, interacción. Y que en el mundo de las abejas la comunicación tiene que ver con un solo dato objetivo. Van a ver la cuestión del alimento. No tienen otro tipo de comunicación para otras situaciones. Esa limitación nosotros no la tenemos en nuestro lenguaje. Entonces por eso llega a la conclusión Benveniste que esta comunicación entre abejas, como tiene estas diferencias con nuestro lenguaje, no es justamente un lenguaje, sino un código de señales, y a continuación lo argumenta. Sí, texto simple. 5 carillas es el número, sí, pero realmente es bastante llevadero. Y ahora sí, volvemos a las preguntas. La primera es en qué consiste el procedimiento de comunicación de las abejas. Ustedes vieron que sobre todo la primera parte del texto tiene que ver con eso. No quiero que me copien y me peguen todo, sino que tomen justamente las ideas principales. ¿Y cómo se toman esas ideas? Leyendo en profundidad el texto. Y la segunda, justamente lo que tienen que hacer es comparar entre este sistema de comunicación con nuestro lenguaje. Si estuvieron leyendo bien, van a ver que la segunda parte del texto aborda esto. Explica y ejemplifica. Repito, no quiero copio y pego, no quiero que me copien todo el choclazo del texto, sino que tengan la capacidad de resumir, de tomar las ideas principales, ¿sí? De que yo cuando lea sus preguntas digo, bueno, se comprendió. Y la tercera tiene que ver con la creatividad de ustedes, que es una actividad que es titular. Imagínense que son
editores de un diario o una revista y le dicen, che, mira, léete este artículo, ponele un título. ¿Qué es el título? El título es cuando uno justamente entra a una página web o pispea una revista y demás, es lo que nos llama la atención. Entonces tiene que pensar un título que sea breve, que llame la atención, que impacte y que obviamente tenga que ver con este texto. No tenemos que mentirle al lector y poner un título que nada que ver con el contenido que sigue a continuación, ¿sí? Puede ser serio, más de un lado científico, más del lado de estas ciencias sociales, o pueden utilizar el humor, ser irónicos. La verdad que no tengo problema. Lo que quiero es que titulen y yo me voy a dar cuenta acá también si realmente se comprendió el sentido del texto. Esto es todo, muchísima suerte. Si no se comprende, tienen mi contacto, tienen el grupo de WhatsApp para las consultas, así que mucha suerte y lo mejor para esta actividad. Un saludo.